Buen día, alumnos. Hoy comenzaremos el abordaje de la unidad número 3, referido ya a los conceptos fundamentales del derecho procesal. Concretamente, hoy abordaremos el tema de la acción procesal, que es una figura importante que ya la hemos conceptualizado primariamente en una unidad anterior, expresando que la misma es la única instancia necesariamente bilateral, donde aparece actor, actores, demandados, demandados, por eso esto de la bilateralidad, dos partes, y a su vez hay una autoridad que es la que resuelve el conflicto de intereses. Ahora bien, el carácter multívoco que se visualiza en el ámbito del derecho, esto producto de la relatividad de la materia del conocimiento jurídico, que es el hombre, hace que la acción, si la visualizamos así simplemente como ella, como su nombre lo indica, nos encontraremos con que si la visualiza un comercialista podrá decirnos que es una cuota parte de una sociedad por acciones, por ejemplo. Si la visualiza alguien desde la óptica del derecho penal, nos ubicará a la acción como un comportamiento dado en el marco del análisis o la evaluación de una conducta penalmente reprochable. Si la visualizamos desde la óptica de un procesalista, seguramente la visión estará más relacionada con la actividad que desarrollan los distintos sujetos del proceso. Por eso es que aludimos concretamente a que la relatividad en el marco conceptual es algo que se manifiesta comúnmente en el ámbito del derecho, precisamente porque la materia en sí misma es relativa. Cuando nosotros decimos el hombre y su relatividad, como ya lo hemos expresado en clases anteriores, aludimos a que es el hombre y sus usos y sus costumbres y su cultura que varían sustancialmente de un lugar a otro. Por eso es que también los conceptos tienen visualizaciones distintas. Así, algunos lo visualizan desde el ángulo de la actividad, otros lo visualizan desde el ángulo del concepto jurídico, o sea, desde el derecho, y otros lo visualizan desde el ángulo de la pretensión. Por eso es que yo creo que es importante encontrar cuál es la naturaleza jurídica, cuál es la esencia de la acción procesal y a partir de allí llegar a un concepto que nos pueda ser de utilidad en el marco del derecho procesal. Entonces, para entender cuál es esta naturaleza jurídica, esta esencia de la acción y que nos permita llegar finalmente a un concepto, creo que tenemos que hacer un poco de historia y ver cuáles han sido las distintas teorías que se han ido planteando en el curso de la historia. Así, históricamente hubo una que decía que la acción procesal era parte del derecho subjetivo material violado. Esto hasta el extremo de sostener que no había acción sin derecho ni derecho sin acción. En la práctica, ¿qué implicaba esta teoría? ¿Qué nos estaba informando esta teoría? Que para que hubiera acción procesal, aquel que desarrollara tal comportamiento, tal acción procesal, debía ir acompañada del derecho que sostenía esa acción procesal. Esta teoría, que tuvo mucha fuerza en Latinoamérica, inclusive también nosotros en la República Argentina, tanto en el viejo Código Civil como algunas figuras que se han mantenido en el actual Código Civil. La realidad es que tuvo enormes críticas con el correr de los tiempos, porque si la acción procesal debe venir acompañada del derecho que tiene esa persona para formular tal acción procesal, ¿dónde ubicamos
aquellos comportamientos, aquellas acciones procesales que han sido planteadas sin derecho. Quizás la persona en el convencimiento, en la convicción de que tenía derecho, pero la realidad es que después queda demostrado que no lo tenía. Y eso se resuelve luego finalmente en una sentencia definitiva. Pero mientras tanto hubo todo un proceso, un trámite, un método de debate dialéctico desarrollado. Entonces, ¿qué decimos de todos estos comportamientos que se han producido en el marco de ese proceso desarrollado con una persona que creía tener algún derecho y resulta que después finalmente no lo tuvo? Esta crítica central verdaderamente aparece como inobjetable. O sea, no podemos limitar a la acción procesal a que la misma tenga que venir sí o sí acompañada del derecho. Porque reitero, muchas veces se puede verificar esto de que alguien acciona procesalmente, o sea, se procesa una acción en el convencimiento de que tenía tal derecho que después lo mismo queda descartado a partir de una sentencia que se dicta luego de un proceso ya tramitado. Entonces, todo eso que se hizo en el medio son acciones procesales, más allá de que la persona no podía en ese momento acreditar el derecho que después inclusive hasta puede ser descartado. De allí que esta crítica que se le fue haciendo, que fue creciendo, fue debilitando esta teoría, una teoría clásica, diría yo, y empezaron a aparecer nuevas teorías. Así, algunos ubicaban a la acción procesal como la pretensión procesal, o sea, hacían una suerte de reduccionismo de la acción procesal a la pretensión procesal. Y esto también generó muchas críticas, ya que la pretensión procesal, a su vez, está sostenida en el derecho. O sea, la pretensión procesal, a su vez, está abonada, apuntalada por el derecho. O sea, no se puede despegar la pretensión que uno exhibe, plantea, desarrolla en un juicio. Esa pretensión no la podemos despegar del derecho porque en sí mismo la persona que plantea una pretensión en algún proceso judicial lo está haciendo en base a una norma jurídica, en base a normas, en base al derecho. Entonces, como que se intentó despegar, digamos, de la crítica originaria, cambiando derecho por pretensión. Pero en realidad, en la pretensión está íncito también el derecho. Por lo tanto, esta segunda postura, esta segunda teoría, tampoco, digamos, satisfizo en cuanto a su voluntad de llegar a un concepto inobjetable de lo que es la acción procesal. Entonces, como la crítica seguía, apareció una tercera teoría que hablaba ya de la pretensión abstracta. Entonces, esto es como para tratar de despegar más aún lo que es el derecho de la pretensión procesal exhibida en el marco de un juicio. La realidad es que tampoco logró el objetivo porque, reitero, no se puede despegar, desafectar el derecho de la pretensión procesal planteada en un juicio. Todos, de hecho, cuando iniciamos un juicio y planteamos una pretensión procesal, o bien cuando iniciamos o planteamos un recurso de apelación, estamos abriendo una instancia, una acción a través de una acción procesal que se llama recurso, estamos invocando un derecho que en base al cual sostenemos y vamos a fundamentar ese recurso de apelación. Entonces, es verdaderamente imposible que podamos desafectar la pretensión con el derecho. En definitiva, no quiero cansarlos con algo que varias teorías más, pero sí lo que quisiera decir es que por allí, en el análisis, en la valoración de lo que es la acción procesal,
no tenemos una mirada integral del proceso judicial, que empieza con una demanda y termina con una sentencia. Muchas veces caemos en el reduccionismo, inclusive yo diría hasta tiene alguna raíz cultural, en cuanto a que ustedes habrán escuchado que se dice se accionó. O sea, es como que limitamos muchas veces la acción procesal al acto inicial, ya sea para promover una demanda o ya sea para interponer un recurso de apelación, ya sea para promover un incidente cualquiera dentro del proceso, pero siempre limitándolo a la parte inicial, como si el resto de las actividades que se desarrollan dentro de este juicio, dentro de este proceso, dentro de este método de debate dialéctico, no fueran también acciones procesales. Y esto es, creo, que es un error que se reitera y que me parece habría que tener una visión, reitero, integral del proceso y no acotarnos solamente al inicio del proceso o al inicio de la apertura de cualquier instancia dentro del marco de un juicio. Este es un aspecto importante. Otro concepto que también ha sido vertido y transmitido, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía que tienen, es que informa que la acción procesal, dicen, es un derecho subjetivo, público, autónomo, por el cual se busca proteger una pretensión procesal a través de una resolución judicial que emitirá el juez y que no se puede precisar de antemano y luego de cumplido un determinado proceso judicial. En primer lugar, que un derecho subjetivo, público, autónomo, no se corresponde exclusivamente con la acción procesal. No es el único derecho subjetivo, público y autónomo la acción procesal. El derecho a votar, a elegir, a ser elegido, son también derechos subjetivos, públicos, autónomos. Por lo tanto, me parece que cuando los conceptos terminamos asociándolo a otras figuras que no tienen nada que ver, me parece que estamos transmitiendo un mensaje conceptual demasiado relativizado. Entonces creo que no es bueno esto, como tampoco es bueno ni correcto que pensemos que los jueces, o sea, el Estado, a través de los jueces, son los únicos que pueden resolver conflictos de intereses. Ya hemos dicho también que el arbitraje es otra modalidad que permite resolver conflictos intersubjetivos de intereses. Por lo tanto, creo que este concepto, que ustedes lo van a leer en varias bibliografías porque está como reiterado, no identifica claramente, ¿no?, lo que es o representa la acción procesal. Es por eso que nosotros desde la cátedra tratamos de simplificar todo este mare magnum de teorías y conceptos múltiples que van a encontrar en la bibliografía y teniendo una mirada básicamente desde la actividad, desde el desarrollo de la actividad que cumplen todos los sujetos del proceso, no solamente el actor y el demandado, desde la demanda hasta la sentencia definitiva. O sea, mirar, observar, conceptualizar a la acción procesal a partir del comportamiento de cada uno de los sujetos del proceso. O sea, a partir de la actividad de todos los que intervienen en el marco de un litigio, de un juicio. Creo que esta es la mirada que nos va a permitir identificar más sencillamente, mucho más fácilmente y vamos a comprender mejor que todos los que participamos en el marco de un juicio, ya sea el actor,
el demandado, por supuesto, pero también los peritos, también los testigos cuando declaran, también los jueces cuando emiten su acto jurisdiccional tan importante como es la sentencia, también los auxiliares de la justicia, también el Ministerio Público cuando interviene en todos los procesos, cumplen acciones procesales. Por eso es que decimos, para concluir esta suerte de conceptualización de esta figura tan importante, que la acción procesal es o se manifiesta en el comportamiento o la actividad de todos los sujetos del proceso desde la demanda hasta la sentencia. Es decir, que todos los actos procedimentales que se producen en el marco de un juicio son acciones procesales. No limitemos, no caigamos en el error, no incurramos en el error de reducir la acción procesal al acto inicial. O sea, no caigamos en el error de limitar al comienzo del proceso o al comienzo o a la apertura de cualquier instancia recursiva o incidental. No, o sea, todos los actos procedimentales que se desarrollan, se cumplen, se materializan en el marco del proceso son acciones procesales. Entonces, desde esta óptica de la actividad, del comportamiento, sin duda no nos vamos a equivocar. Dicho esto, vamos ahora a hablar acerca de los distintos presupuestos de la acción procesal. ¿A qué me refiero con los distintos presupuestos de la acción procesal? Concretamente, ¿qué es lo que es necesario cumplir para que realmente se pueda procesar una acción? Porque no siempre se puede procesar una acción en el marco de un juicio, en el marco de un litigio. La primera exigencia que tenemos es que el Estado permita que se pueda procesar una acción. Porque hay supuestos en que el Estado no lo permite. Y esto se manifiesta típicamente en el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando alude al derecho a la intimidad, a la privacidad. ¿Qué nos dice esta norma? Que todas aquellas acciones que no ofendan a terceros, que no ofendan la moral pública, están exentas de la autoridad de los magistrados. Cuando nos dicen están exentas a la autoridad de los magistrados, lo que nos están diciendo es que no se puede procesar una acción en el marco de un reclamo que afecte, que comprometa el derecho a la intimidad de las personas. Pasa lo mismo en el ámbito penal con los delitos de acción pública. Los delitos de acción privada, perdón, los delitos de acción privada o públicos de instancia privada, ¿no? Los delitos de acción privada o públicos de instancia privada. En estos dos supuestos se requiere necesariamente la instancia privada. Si esa instancia privada no se cumplimenta, no se puede procesar una acción. Ahí tienen otro ejemplo claramente en donde el Estado está diciendo, señor, si acá no hay una instancia privada, una instancia de parte que impulse, ya sean los delitos de acción privada o los delitos públicos, pero de instancia privada, si no está la instancia privada, no se puede procesar una acción. Ahí tienen ejemplos que caracterizan este presupuesto de que debe cumplirse para que se pueda procesar una acción, que el Estado permita que realmente esto acontezca. Otro supuesto que es necesario para que pueda procesarse una acción es que no se haya extinguido el derecho sustancial. Esta es otra cuestión. Ustedes van a encontrar en la bibliografía
que por allí se alude al término prescripción de la acción. Creo que el término no es del todo feliz, por eso yo prefiero utilizar el término que no se haya extinguido el derecho sustancial. ¿Por qué digo que no es del todo feliz? Porque en el marco de los procesos civiles, donde reina el principio dispositivo en aquellas materias que son disponibles de orden privado. En estos supuestos, cuando se plantea o se ha prescripto, supongamos, una acción, pero el actor la promueve lo mismo y el demandado no plantea la excepción de prescripción, el juicio va a tener que seguir adelante. O sea, entonces, por lo tanto, no podemos decir que la prescripción sea sinónimo de extinción del derecho, porque si el demandado no plantea la excepción de prescripción, el juicio va a seguir su curso y el juez se va a tener que expedir sobre la cuestión de fondo. Por eso es que prefiero no utilizar el término prescripción de la acción como presupuesto, sino utilizar el término que no se haya extinguido el derecho sustancial. Creo que esto nos va a ayudar mucho más a entender lo que es el presupuesto. ¿Y cuándo es que decimos que se ha extinguido el derecho sustancial? Cuando ya no hay posibilidades que se pueda verdaderamente procesar esa acción porque definitivamente el derecho ya no existe más, se extinguió. Es decir, si nosotros en el marco de las obligaciones facultativas, supongamos que la obligación principal se transformó de imposible cumplimiento. Bueno, en este caso, esa obligación principal que se transformó de imposible cumplimiento se ha extinguido como tal. Entonces, la acción luego se transformará en otra pretensión, en otro reclamo, pero ya no se va a poder exigir aquello que se extinguió, que se transformó de imposible cumplimiento en el marco de las obligaciones facultativas. Esto es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta. Lean el artículo 787, en donde se ve, se visualiza esto que les acabo de explicar. También en el ámbito de, siguiendo con, digamos, en este mismo capítulo, o sea, si se extingue la obligación principal, si se extingue la obligación principal porque se transformó de imposible cumplimiento, también eso trae aparejado la extinción de la cláusula penal que venía unida al cumplimiento de la obligación principal. Entonces se cae el derecho, se extingue el derecho. Y si se extinguió el derecho, no hay posibilidades que válidamente se pueda iniciar o promover una acción procesal. Por eso es que lo ubicamos como un segundo presupuesto. Lean el artículo 787, 802 del Código Civil Nuevo, y allí van a tener dos ejemplos en donde la extinción o la imposibilidad de cumplir con la obligación principal trae aparejada la extinción de ese derecho. Por eso, allí ustedes tienen dos ejemplos que comúnmente se pueden verificar. Un tercer presupuesto es que exista la capacidad jurídica de todos los sujetos que intervienen en el marco del proceso judicial. Y acá me estoy refiriendo centralmente a la capacidad jurídica de orden sustancial, o sea, las personas que están habilitadas para producir acciones procesales, ¿no? Que están capacitadas para producir acciones procesales, deben ser personas sustancialmente capaces, o sea, capaces de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Y acá no me estoy refiriendo
solamente al actor y al demandado. Y acá van a encontrar también alguna bibliografía que dice capacidad jurídica de las partes. Yo creo que también esa es una visión parcial o sesgada de lo que es la acción procesal, porque no solamente son las partes quienes producen acciones procesales en el marco de un juicio, o sea, también los testigos, también los peritos, también los auxiliares de la justicia, son personas que deben ser sustancialmente capaces de producir tales actos procedimentales, porque si no volvemos a incurrir en esa visión sesgada, parcial, de limitar la acción procesal como actos que solamente pueden producir las partes. Y ya hemos explicado que esta es una visión sesgada, limitada, que expresa un reduccionismo que no es bueno porque realmente no intervienen solamente las partes en el marco de un proceso judicial, sino como ya lo hemos dicho, también intervienen los testigos, los peritos, el Ministerio Público, los auxiliares de la justicia, todos ellos confluyen también en el marco de un proceso y todos ellos también cumplen acciones procesales. Todas esas acciones procesales deben ser desarrolladas por sujetos, no hablo de partes, de sujetos que verdaderamente sean sustancialmente capaces. Por eso es que si ustedes ven en la bibliografía que se alude a capacidad jurídica de las partes, yo los invito a que tengan una visión un poco más amplia, en el sentido que no limitemos las acciones procesales solamente a actos que pueden desarrollar o cumplir las partes, sino todos los sujetos del proceso, todos los que intervienen en el marco del juicio. Y finalmente, el cuarto presupuesto es la adecuada investidura. Esto tiene que ver que aquella persona que ha sido designada conforme los parámetros constitucionales es la persona que puede realmente resolver ese conflicto de intereses. La adecuada investidura, autoridad, que a eso se refiere la investidura, o sea, la autoridad es una consecuencia que viene de la investidura. ¿Qué es lo que lo inviste a esa persona de autoridad? Que haya sido designada conforme los parámetros constitucionales. Es decir, que no se trate de jueces designados bajo otra modalidad que no sea la prevista por la Constitución, ya sea provincial o nacional en su caso. O sea, es fundamental que tener presente para que se pueda procesar una acción que desarrolle alguna autoridad judicial, esa acción procesal tiene que tener como origen su designación de acuerdo a los parámetros constitucionales. En ese contexto podemos afirmar que esa persona realmente tiene investidura. En síntesis, son 4 los presupuestos. Por un lado, que el Estado permita que se pueda accionar procesalmente. En segundo lugar, que no se haya extinguido el derecho sustancial. En tercer lugar, la capacidad jurídica de todos los sujetos del proceso. Y en cuarto lugar, la adecuada investidura de quien vaya a resolver ese conflicto de intereses. Continuaremos en la clase.